noches, donde sea el horario que estén mirando esto. Queremos darle la bienvenida una vez más a, a este podcast, a este entrenamiento que hemos llamado Finanzas a la luz de la escritura. Es la clase número 3, parte 2. Estamos continuando el tema que iniciamos la sesión anterior, que hablaba, teníamos 3 preguntas disparadoras, ahora las vamos a ver, y así iniciamos con la número 3. Exactamente. Hacemos un repaso así muy rápido de lo que vimos la clase pasada, porque los 3 temas que empezamos a desarrollar la semana pasada, el primer tema es el tener un corazón que se contenta en toda situación como fundamento para una buena administración. Es decir, para tener una buena administración, por eso estamos empezando en esto, no tenemos que ir en la administración en sí, sino en ir a lo más profundo, que es el corazón del ser humano. Por eso, cuando nosotros entendemos que la mala administración no es por tener una mala administración literal, sino porque hay un corazón que me lleva a no contentarme con determinadas cosas y comprar cosas que pienso que necesito, pero en realidad no necesito, ahí es donde estamos encontrando la causa, ¿no? Por eso la semana pasada estuvimos hablando de que si uno no tiene un corazón que se contenta en toda situación y encuentra la plenitud en Cristo, uno nunca va a tener una buena administración aunque tenga las mejores herramientas. Porque no se trata de una herramienta, se trata de comprender de que hay algo en mí que me hace buscar afuera una saciedad interna. Entonces ahí es donde estuvimos desarrollando todo ese tema, estuvimos hablando de Filipenses 4:10, que lo leo, que dice Filipenses 4:10 al 13, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Está hablando Pablo a los de Filipo porque se ve que lo habían dejado medio arrumbado. Versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, ¿no? Acá vemos un Pablo que ya había aprendido a contentarse sin importar la situación que estaba viviendo. Por eso, aunque en esta situación él le dice a los hermanos de Filipo, qué bueno que se acordaron de mí, él no dice que está viviendo un tiempo de escasez, aunque en realidad en lo natural estaba viviendo un tiempo de escasez. Pero él no lo considera así. ¿Por qué? Porque había aprendido a contentarse aún en esas situaciones donde estaba la heladera vacía. Y acá donde vemos esta riqueza de este evangelio, que no está supeditado por las cosas circunstanciales. Porque si las cosas circunstanciales están gobernando mi corazón, el Dios que está en mi corazón no es tan fuerte como tendría que ser. Ahora, cuando Cristo es el que gobierna mi vida y ninguno de lo que pasa afuera genera un cambio interno, ahí es donde vemos la gloria de este Cristo poderoso, ¿no? Y estuvimos trabajando sobre esto la clase pasada. En base a esto, ¿querés agregar algo de esto? En base a esto, estuvimos tocando el próximo punto, que es, esto está relacionado con la administración del tiempo, en base a cuánto administramos de lo natural y cuánto administramos de lo eterno. Dijimos que a veces no logramos un contentamiento, ¿por qué? Porque mi vida está basada en lo natural y no en lo espiritual. Entonces, lógicamente, lo que yo quiero es lo que veo, porque estoy sembrando mi tiempo en cuestiones circunstanciales y no eternas. Inclusive dijimos la importancia de poder enfocarnos en que nuestra mente esté en lo eterno y no en lo natural. Porque si analizamos nuestra vida, cuánto nuestros pensamientos están enfocados en lo natural y cuánto en lo eterno. ¿Se acuerdan que dijimos por eso la importancia de que el 10% de el 10 último por ciento de nuestra vida va a estar determinado por el 90 anterior?
Cristo logró tener una efectividad al 100% en sus últimos 3 años, que era el último 10%, porque el 90% lo vivió enfocado y logró tener logró hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Y acá vimos Efesios capítulo 5, que nos decía 5, versículo 15 y 16, que decía, así que tengan cuidado de la manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque todos los días son malos. Esto del poder tener presente de que cada momento, en cada ocasión, siempre se me van a presentar distintas circunstancias o contratiempos, pero lo importante es de que yo pueda hacer un buen uso de todo mi tiempo, ¿no? Para poder ser fiel a lo que Dios me dio, ¿no? Y enfocar mi vida en lo importante, ¿no? Esto del tener presente de que hay distracciones que se me van a presentar, hay circunstancias que por ahí se van a presentar, pero si yo supe aprovechar bien mi tiempo, en ese momento que surge un imprevisto, yo igual ya pude realizar lo que tenía previsto porque supe aprovechar el tiempo y no procrastiné, ¿no? Esta importancia de no procrastinar, que es algo que abunda hoy en día gracias a la tecnología, ¿no? Esto de poder tener a través de este pequeño dispositivo el alcance a muchas cuestiones de distracción. Entonces, mucho se da, ¿no? Esto de la procrastinación, de dejar para lo último lo que en realidad es importante y es prioridad. Entonces, acá hay un consejo para todos: tengan cuidado en la manera en la que viven, ¿no? Eh, y no vivan como necios, sino como sabios, ¿no? Los hijos de Dios que son sabios en su manera de conducirse, de actuar, de obrar, así que eso también muy enriquecedor fue. Así es. Y vamos a trabajar también la parte práctica. Hoy si llegamos, que no creo que lleguemos, desactivame el audio. Hoy si llegamos vamos a empezar a trabajar con la parte literal del manejo de las tarjetas de crédito y cuestiones específicas. Ahí Luciano me dijo que ya terminó un programa que vamos a presentar, que también va a ser una herramienta fundamental. Pero estamos trabajando todas estas cuestiones del corazón que son fundamentales, porque si no trabajamos esto y trabajamos solamente la cuestión exterior no nos sirve de nada, ¿no? Y había quedado un tema que está relacionado y no, pero que es un tema fundamental también comprender en la economía, porque así como hablamos de la economía de la casa, entendemos de que esta es, de cierta manera, nuestra casa también. Y es también la parte donde nosotros crecemos espiritualmente. Y es un lugar donde a veces el no entender principios en cuanto a la administración de la responsabilidad del sostén de una congregación, a veces me termina perjudicando. Entonces habíamos soltado una pregunta que es la que vamos a desarrollar hoy. ¿Qué pasa con la responsabilidad del sostén en una congregación? ¿Qué es lo que dice la palabra después de la cruz con respecto a esto? Y esto es lo que vamos a desarrollar hoy y la verdad que es tremenda la palabra, cómo se expresa y lo podemos ver de una manera tan evidente. Por eso este es el tema que vamos a desarrollar hoy como parte también de esto espiritual. Porque lo que estamos haciendo acá no es edificándonos en lo natural, nos estamos edificando en lo espiritual. Entonces, esto es poner los ojos en lo eterno. Y si bien es importante, ¿no? Que en ocasiones dice, ¿no? Las personas fundamentales en la administración de una congregación o del sostén, ¿no? Siempre por ahí uno piensa o cree que tiene que ver como que el papel clave lo juegan quienes administran, ¿no? El tema es que sí es responsabilidad de quienes administran la congregación, pero también es responsabilidad de cada hijo que depende de esa congregación, entendiendo, ¿no? Esto que hablamos siempre con el pastor, de que somos una familia, ¿no? Y esta responsabilidad la cual llevamos todos, ¿no? Cada hermano desde el lugar del poder invertir financieramente, con sus aportes voluntarios, con
con sus compromisos mensuales, aquellos que vienen y limpian el auditorio, aquellos que ofrecen de lo que Dios le dio, ¿no? O tocando la música, o en medios, o mismo nosotros como pastores, en cuanto a la preparación que tenemos para poder elaborar la palabra que vamos dando, ¿no? Y todo va con un mismo objetivo, ¿no? Que la vida de Cristo sea expresada en nuestra localidad. Nosotros, por ejemplo, estamos acá en Caleta, Olivia, y tenemos como hijos de Dios que expresar ese Cristo, ¿no? Entonces, todos desde distintas aristas estamos colaborando para que el avance del Evangelio se haga real en esta ciudad, ¿no? Entonces, si vamos como a pensar, ¿no? Antes de introducirnos en este tema tan lindo como es el poder saber, ¿no? Como familia de la fe, cuál es nuestra parte, ¿no? Todos tenemos una parte de colaboración desde lo financiero, desde el tiempo y desde las distintas inversiones que uno hace, ¿no? Ahora, vale aclarar que es un tema que a mí me cuesta hablarlo un poquito. Me cuesta hablarlo porque es como decir, es un tema, pero es fundamental porque primero va a generar mucha paz en ustedes para poder comprenderlo a través de la palabra. Y también si nosotros no lo estuviéramos haciendo y no lo estuviéramos explicando, los estaría perjudicando a ustedes. ¿Por qué? Porque van a tener una mala administración por estar ignorando principios que Dios muestra de una manera contundente. Pero déjenme y vamos directamente a la palabra. Me gustaría, vamos a estar leyendo el capítulo de 1 de Corintios 9 y ahí donde nos vamos a quedar toda la clase. Voy a leer la versión NTV, que si quieren las podemos mandar al grupo como para que la tengan ahí. ¿Tienen la versión NTV? Si no, la mandamos al grupo y la ven por ahí. ¿La tienen o no? ¿Sí? ¿Todos? Si no, me dicen y mando al grupo. 1 Corintios 9. 1 de Corintios 9. NTV. Nueva Traducción Viviente. Y acá vamos a ver cómo la palabra es tan clara, pero tan clara, tan clara. Comienza el título de esta manera, en NTV. Pablo renuncia a sus derechos. Ese es el título que tiene la NTV. La NBI tiene otro título que dice Los derechos de un apóstol. Entendemos que los títulos son puestos por Dios, pero también entendemos que pueden ser inspirados. Perdón, entendemos que los títulos son puestos por el hombre, pero también pueden esos hombres haber sido inspirados por el contexto que viene hablando, ¿no? Ahora, está hablando sin lugar a duda de derechos que Pablo tiene y que por una cuestión espiritual va a renunciar. Entonces, acá vamos a encontrar derechos de Pablo, derechos del que está enseñando y una cuestión espiritual y de equilibrio. En este capítulo aparece 10 veces la palabra derecho. 10 veces aparece la palabra de derecho, le está hablando a la iglesia de Corinto, que sabemos una iglesia enriquecida en todo sentido, en los dones, en lo natural, en lo material, pero muy egoísta y muy carnal. Esta es la iglesia. Ahora comienza de esta manera. ¿Están todos ahí en la palabra? Comienza diciendo, ¿acaso no soy tan libre como cualquier otro? Pregunta, está hablando Pablo a esta iglesia, ¿no? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? Este es un argumento que utilizan muchos de aquellos que no creen en los apóstoles, porque dice que un apóstol tiene que haber visto a Jesús cara a cara. Ahora dice, ¿no es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Es decir, que ellos son el fruto de Pablo, ¿no? Versículo 2. Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Y esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. Acá donde comienza, eso fue la introducción, ¿no? Acá donde comienza a esgrimir
los argumentos de Pablo hacia la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque cuestionaba de manera directa o indirecta la autoridad de Pablo. Entonces ahora comienza a argumentar sobre los derechos que Pablo tiene como aquel que los engendró y los alimentaba espiritualmente. Hasta acá vamos. Versículo 4. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? Acá comienza el primer derecho que Pablo presenta. ¿Cuál es el primer derecho? Cuando Pablo los visitaba a ellos para ministrarlos y enseñarlos, ellos les debían proveer alojamiento y alimento. Por eso dice, ¿acaso no tenemos derecho de hospedarnos? No tenemos, porque él viajaba con Bernabé generalmente, o con sus discípulos. Dice, ¿no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? Es decir que, bueno, lo mismo hacemos nosotros. Acá, por ejemplo, cuando vienen nuestros apóstoles, nosotros no le hacemos gastar nada. Le damos el hospedaje, le damos el alimento, y eso es un derecho que ellos tienen, porque ellos nos alimentan espiritualmente, nos pastorean. Entonces, acá comienza con el primer derecho, que es algo evidente, ¿no? Pero comienza con el primer derecho. Versículo 5. ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro? Segundo derecho que habla Pablo, tener una esposa creyente y viajar con ella en sus viajes ministeriales. Por eso dice, no tenemos derecho de llevar con nosotros a una esposa creyente. Vale aclarar que Pablo no tenía esposa, pero Pedro sí. Los hermanos de Jesús también tenían esposas y trabajaban en el ministerio. Pero Pablo no lo tenía por una cuestión de un don de continencia, no porque no era un derecho. Él podía tenerlo, ¿no? Era un derecho que le correspondía. Seguimos. Versículo 6. O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. Ahí la NBI dice, o es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos. Acá Pablo está diciendo que así como los demás apóstoles no trabajan para mantenerse, él y Bernabé no están obligados a trabajar para mantenerse. Si bien eso es lo que hacían, ¿por qué? Porque trabajaban a través de la creación de carpas, no era una obligación. Ellos tenían el derecho de no trabajar, y esto es fundamental entenderlo. ¿Por qué? Si bien yo trabajo como pastor en la Escuela 20 y como profesor secularmente, yo tengo el derecho de no trabajar como pastor si tuviera una congregación que lograra sostener mis necesidades. Y no estaría fallando en eso. Esto es fundamental que lo entendamos porque la misma palabra lo dice. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo que solamente Bernabé y yo somos los que tenemos que trabajar, todos los otros discípulos no trabajan, ustedes lo mantienen y está bien. ¿A qué? Nosotros, Pablo trabajaba, pero si Pablo no trabajara, era un derecho de que ellos lo tenían que sostener. Esto es completamente bíblico. Hay muchísimas partes de la Biblia, no quiero desarrollarlo porque nos estamos dirigiendo hacia otro lado, pero esto es fundamental comprenderlo, ¿no? Por eso dice, o Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. ¿Qué significa eso? Que los demás no estaban trabajando para sostenerse. ¿Se entiende? Versículo 6. ¿Quieres decir algo? Ahora, versículo 7. Dice, ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta su viñedo y no tiene derecho de comer de su fruto?
Bueno, y acá es donde comienza a desarrollar este tercer derecho, que es el que más tiempo va a llevar y donde los lleva a los corintios a un entendimiento y los empieza a sacudir, ¿no? ¿Por qué? Porque los corintios no lo ayudaban. Ahora, vuelvo a leer esto. ¿Qué soldado, estoy en versículo 7, qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Hay algún soldado que tiene que pagar sus propios gastos? No, el gobierno lo paga, ¿no es cierto? Imagínense un soldado que vos sos el soldado, no tenés que comprarte el rifle, tenés que comprarte... No. Ahora, ¿qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho de comer de su fruto? Una locura. Sigue diciendo, ¿a qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Ven hacia dónde está llevando Pablo la conversación? ¿Lo logran ver? Acá Pablo está empezando a desarrollar algo de sentido común, podríamos decir, ¿no? Que es disfrutar de aquello que se está sembrando, ¿no? Entendiendo algo fundamental. Cuando alguien siembra algo material, eso material le costó tiempo de su vida para obtenerlo, ¿o no? En realidad todos siempre estamos hablando del tiempo. Vos cuando traes un billete acá, no me estás trayendo el billete, estás trayendo el tiempo que vos te costó en tu trabajo adquirir ese billete. Ahora, cuando alguien siembra algo espiritual, eso espiritual también le costó tiempo de su vida para obtenerlo, de la misma manera que costó el billete, con la diferencia de que el trabajo te dio el billete y el tiempo que utilizaste para poder preparar y poder sembrar algo no te da algo tangible, pero tanto uno como el otro tienen el mismo valor. A ese entendimiento donde Pablo está llevando a los corintios. ¿Se va entendiendo? Ahora, fíjense, ¿querés agregar algo? No, respecto de eso era por ejemplo, esto que hablaba al principio, ¿no? Como introducción, entender de que todos estamos brindando algo y todos estamos usufructuando algo, ¿no? Al momento del dar, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo no doy para que, no, como una casa de cambio, uno entendió eso de que uno no es que viene, le da a Dios porque Dios le va a dar, porque Dios no funciona así, Dios nos da todo por amor, así no le demos un peso a la congregación en donde yo estoy alimentándome, ¿no? Entonces es parte del poder entender esto, ¿no? Esto que el apóstol Pablo está diciéndole a los corintios, es tan importante poder comprenderlo, ¿no? Porque es verdad, nosotros desde nuestro lugar y también por cada dinero recibido también siempre le damos a Dios, no es que somos exentos del colaborar financieramente con esta congregación. Pero es importante tener presente esto que recién decía el pastor. Él es verdad, él trabaja como docente y también tiene su trabajo como pastor, pero si él no trabajaría como docente y tendríamos que ser sostenidos solo por la congregación, tampoco estaría mal porque de lunes a domingo está preparando, no solamente preparándose él, sino preparando para poder brindar a cada uno de ustedes, ¿no? Y no todo se basa en la prédica del domingo o la que comparten los miércoles o lo que compartimos los viernes o lo que compartimos los jueves, sino también con cada uno individualmente, ¿no? A lo largo de los diferentes días de la semana, siempre está reuniéndose con uno, reuniéndose con otro, ¿no? Y eso es un trabajo que demanda el poder brindar tiempo, ¿no? Que cuando uno va a su trabajo, brinda su tiempo, brinda su conocimiento y hay una paga por eso, ¿cierto? Así como cuando Jesús envió a sus discípulos ahí en Lucas 9, que relata y les dice, ¿no? Vayan y no lleven nada con ustedes. ¿Y por qué les decía esto? Porque en esto de vayan a brindar la palabra era, ustedes preocúpense por brindar lo que yo les dije. Que yo voy a poner, en mi espíritu va a ir con ustedes y ustedes ocúpense de poder brindar esta vida, que de su necesidad física yo me voy a ocupar, ¿no? Y entonces ellos eran recibidos en una casa, eran alimentados en una casa, tenían un lugar en donde recostarse, porque su prioridad no era preocuparse ni por qué iban a comer, ni preocuparse porque a dónde iban a dormir, ni preocuparse si se iban a bañar, si iban a tomar agua, ellos no se tenían que preocuparse por nada de lo físico porque Dios se encargaba de eso.
¿no? Su mente tenía que estar totalmente liberada de todos esos pensamientos para poder ser fieles a lo que Él los estaba enviando, ¿no? Y que fueron los primeros que empezaron a regar esta tierra, ¿no? Con la semilla de la palabra de Dios. Y esa es la gran tarea, ¿no? Por eso la importancia de entender de que somos un cuerpo y que todos somos parte de este avance del Evangelio desde diferentes lugares, ¿no? Así es. Y entendiendo de que lo que se da no solamente se da a nivel de conocimiento, se da a nivel de cobertura, por decirlo de alguna manera, de estar orando, de estar acompañando, de estar cuidando, de estar mentoreando. Ustedes no saben lo feo que es no tener un sentido, estar aislado del cuerpo. Estar aislado del cuerpo es estar tan desprotegido en lo espiritual que solamente te das cuenta cuando estás aislado. Cuando volvés a estar introducido en el cuerpo, te das cuenta de que volviste a un lugar de refugio, volviste a un lugar donde estás tranquilo, donde tenés tu casa, donde tenés tu protección, porque la protección la tenemos en Cristo, pero Cristo está en el cuerpo. Es decir, no podemos disociar cuestiones, ¿no? Ahora, Pablo sigue avanzando y a partir del versículo 8 está hablando sobre cuestiones de sentido común, ¿no? De sentido común. Ahora el versículo 8 dice, ¿expreso meramente una opinión humana? A ver, ¿esto que estoy diciendo es una cuestión mía? ¿O dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en los bueyes cuando dijo eso? ¿No nos habla a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Es decir, acá Pablo ya va más a la profundidad y dice, esto no es una cuestión de sentido común solamente. La misma palabra, la misma ley de Moisés me está avalando en lo que yo estoy explicando y en lo que yo estoy enseñando. Y ahí hace referencia a Deuteronomio 25:4 cuando habla de esto, ¿no? Y acá donde Pablo va al grano. Todo eso fue como una introducción, como que fue de a poquito, tratando de que entiendan, pero ahora Pablo va tajante directamente a la cuestión que está hablando este capítulo. Miren lo que dice. Una verdad para cada hijo de Dios, ¿no? Porque acá ya va derecho a los hijos, ¿no? Recién está dando ejemplos como para poder entender, o no, para ponerlos en situación, ¿no? Vamos a hablar de esto como para que tengan en cuenta ejemplos prácticos, pero acá empieza a reflejar una verdad directa hacia los hijos de Dios. A ver, esto es fundamental entenderlo, porque si no entendemos esto, a veces nosotros pretendemos que nos vaya bien en determinadas cosas cuando hay principios que no estamos cumpliendo. Entonces, lógicamente, no se trata ni de castigo, no se trata ni de juicio, se tratan de principios espirituales. Ahora, fíjense lo que dice acá, dice versículo 11. Versículo 11. ¿Estamos en qué estamos? ¿Qué estamos leyendo? ¿Primera de Corintios qué? Primera de Corintios 9. ¿En qué versión? NTV. Pero igual en todas está re claro. Leí un montón y está todo re claro. Dice, ahora, versículo 11. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes. La semilla espiritual entre ustedes. No tenemos derecho, vuelve a hablar la palabra derecho. No tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material. Es decir, si yo di algo espiritual, ¿no tengo derecho a recoger algo material? Versículo 12. Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Es decir, está hablando de algo lógico. ¿Por qué? Porque los corintios, cuando iban a algún predicador, lo sostenían, pero como Pablo trabajaba, como Pablo no era una carga, como Pablo no los manipulaba, no les pedía, no le daban. No lo honraban en realidad, porque es honrar. Claro. Y me acuerdo un testimonio que
que me contó hace 10 días cuando estaba con el apóstol en Mar del Plata, de que una vez fue a la congregación central, voy a tratar de no dar muchos nombres porque estamos grabando, pero fue a una congregación central un profeta que le dijo: pastores, quédense tranquilos por la parte de la ofrenda que yo no necesito nada que me den. Al final levanto una ofrenda yo, pero ustedes manejen la ofrenda ustedes, tranqui, no se hagan ningún problema. Bueno, no. Nosotros siempre separamos, no, bueno. Entonces hicieron toda la reunión, levantaron la ofrenda de ellos como siempre, fue para la congregación, predicó el profeta, y cuando estaba terminando empezó a manipular tanto a la gente, pero tanto a la gente, que cuando termina puso un pañuelo rojo y la gente empezó a poner relojes, anillos de oro, empezó a poner cosas que no tenía, y los pastores estaban ahí y no lo podían creer en el hecho de cómo, primero como el cara rota de este profeta que había hecho eso, pero cómo la mezquindad de qué, los mismos que estaban ministrando. ¿Por qué? Porque a la congregación no le daban nada. Vino el profeta y le dieron todo hasta lo que no tenían. Y acá vemos esta incoherencia de que a veces cuando te manipulan con el hecho de que vos vas a recibir el triple, vos terminás dando mucho más que cuando vos apelás a la generosidad y a la voluntad de la gente. Lógicamente que no tiene el mismo resultado. Esto mismo estaba viviendo Pablo. Porque dice, cuando van otros a predicar, le dan todo. Ahora yo, que no les pido nada, porque estoy trabajando y tengo el derecho de ser sostenido por ustedes, no me sostienen. Ahora fíjense lo que dice ahora el próximo versículo, que es aún más contundente. Dice, voy a leer del versículo 12. Dice, si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberían tener, no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo de la buena noticia acerca de Cristo. Y esto cuando Dios me lo mostraba me partió la cabeza. ¿Por qué me partió la cabeza? Porque acá Pablo está diciendo, yo tengo un derecho sobre ustedes, pero si el reclamar ese derecho va a ser que ustedes, por ser inmaduros, dejen de crecer, prefiero no utilizar ese derecho y seguir valiéndome de mis propias manos. Por eso Pablo dice, yo tengo el derecho de que ustedes me sostengan, pero si esto va a generar un obstáculo para el crecimiento de ustedes, no necesito nada de nadie. Por eso nosotros siempre apelamos a lo voluntario. ¿Por qué? Porque lo voluntario, lo espontáneo y lo del corazón es lo que vale y es lo que no va a poner nunca un tropiezo para que ustedes dejen de crecer y dejen de conocer a Cristo. ¿Ven el equilibrio y la sabiduría de Pablo? Pablo está diciendo, muchachos, yo tengo el derecho sobre ustedes a que ustedes me tengan que sostener. Pero si todavía no lo entendiste, no importa, no te hagas problema, yo voy a seguir trabajando, porque lo más importante es tu vida. Lo más importante es que vos sigas creciendo, lo más importante es que vos sigas conociendo de Cristo, porque en realidad Dios es el que se iba a valer de todo. Qué amor, ¿no? Yo cuando veía esto, digo, qué tremendo este amor de Pablo, ¿no? Este amor de Pablo que realmente le importaba el corazón de las personas, que le importaba que ese Cristo sea revelado, aunque él esté pasando necesidad y aunque tenga el derecho de poder reclamar a los corintios que lo sostengan porque ellos eran el resultado de Pablo. ¿Algo para decir? No, que acá ahora en el 13 inicia, ¿no?, un llamado de atención para ellos, ¿no? En el 11, en el 12 les expone esta verdad, es decir, bueno, en realidad yo les estaba dando todos estos ejemplos para que ustedes entiendan su responsabilidad para conmigo, que yo estoy siendo responsable de alimentarlos espiritualmente, ¿no? Y acá en el 13 empieza esto, ¿no? Como un llamado de atención. Presten atención, ¿no? Y tengan presente qué es el precedente que hay frente a esto, ¿no? Qué tremendo. Versículo 13 dice, ¿no se dan cuenta? Fíjense que todo el tiempo hay preguntas, ¿vieron? Desde el principio comienza con preguntas.
¿Por qué? Porque te está llamando a que vos lo pienses, a que vos lo reflexiones. No te está poniendo, no te está mandando, no se dan cuenta. Trata de pensar, trata de que Dios te muestre. Dice, no se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que llevan al templo y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, y fíjense lo que dice ahora, ¿qué dice? Del mismo modo que el Señor ordenó. Por eso es importante aprender este tema, porque no es simplemente algo más. El Señor mismo lo ordenó, lo que va a desarrollar ahora. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Más contundente, más claro, imposible. Ahora, ¿qué pasa cuando no lo entendemos o no lo llevamos a cabo? Estamos haciendo algo que Cristo ordenó y no lo hacemos, ¿no? Por eso dice, del mismo modo, versículo 14, del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Sin embargo, fíjense nuevamente, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos. Jamás voy a utilizar esos derechos. Y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora, de pedirles. No, para nada. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Claro, más claro, echarle agua. A ver, preferiría morir antes que perder mi derecho de jactarme de predicar sin cobrar. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. ¿Por qué? Porque estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Qué clara que es la palabra, ¿no? Acá vemos un Pablo que nuevamente está explayando los deberes de cada uno, está mostrando los derechos que él tiene y cuál es la posición que él había tomado en cuanto a los corintios. ¿Cuál era la posición que él había tomado en cuanto a su ministerio? ¿Por qué? Porque todo lo que recibía lo recibía de manera voluntaria. Nunca puso un precio a lo que él hacía, ¿no? Entendiendo también esto, de que él internamente estaba obligado a hacerlo porque Dios lo impulsaba a hacerlo. No es que podía elegir. Ahora, versículo 17. Dice, si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Por eso nunca reclamo mis derechos, pero acá donde tenemos que ir un paso más. Nosotros no podemos vivir por lo que nos reclaman. Tenemos que vivir por lo que el Espíritu nos muestra y nos va revelando. Por eso encontramos a un Pablo que nunca iba a reclamar ni iba a permitir que el dinero sea un obstáculo, pero les dejaba bien en claro cuáles eran los derechos, cuáles eran las obligaciones, cuál era lo que Dios había mandado hacer. ¿Se va entendiendo? Ahora, cuando no entendemos esto y nosotros no intentamos agradar a Dios desde estos derechos, nosotros no somos buenos administradores. Y por eso digo que me cuesta hablarlo este tema. ¿Por qué? Porque si fuera yo un predicador de otra congregación, no pasa nada. Arréglense con el pastor de ahí, pero yo soy el pastor. Entonces, estoy implicado en esto que estoy enseñando, pero es un perjudicarlos si no estuviera enseñando esto. Si no estuviera enseñando de que la buena administración
forma parte también de esto, de entender cuáles son nuestros derechos en los lugares donde estamos. Por eso cuando nosotros estamos acá y pagamos la luz, la pagamos entre todos, porque el lugar es de todos. Si tuviéramos que pagar alquiler, y lo tenemos que pagar entre todos. Y nunca me olvido de una situación que cuenta siempre Alberto Calviño, el apóstol, de que estas situaciones, todos viven situaciones de que uno piensa de que como no hay un reclamo, las cosas no se pagan. Y me acuerdo en aquel tiempo que él que estaba en una situación donde no había generosidad y no llegaban a pagar las cosas. No llegaban a pagar las cosas, hasta que llegó un momento que no pagaron la luz y se la cortaron. Y fue la reunión general. Y la reunión general se dio con velas en todos lados, y la gente entró y dice, ¿qué pasó? Y no llegué a pagar la luz. ¿Y pero cómo no llegué? Y si no llegué, ¿qué vamos a hacer? Yo estoy en la misma situación de mi casa. En ese día se juntó una ofrenda para pagar, no sé, 3 meses de luz. Pero ¿por qué tener que llegar a eso cuando en realidad todos son parte de lo que se está haciendo? Entonces, esto es fundamental de poder comprenderlo y llevarlo a cabo. Claro, entendiendo de que nuestra responsabilidad es para todos, ¿no? Y en este ejemplo era una verdad en la que él hablaba, ¿no? De la generosidad y todo, pero no, y él siempre pagaba, ¿no? Y más de una vez dejaba a sus hijos sin sus cuestiones básicas, digamos, por pagar la luz, por hacer esos pagos, ¿no? Y Dios le dijo, ¿por qué estás privando a tus hijos cuando la responsabilidad de ese auditorio en donde se predica el Evangelio no es solo tuya, sino de todo el cuerpo, ¿no? Entonces ahí él entendió esta importancia de que uno a veces es verdad, vos decís, bueno, cuando vas y lo compartís en otro lugar, vos decís, bueno, ayudás al pastor que por ahí no se animó a hablar de la generosidad o de la finanza, pero cuando uno está implicado, en verdad a veces se puede llegar a malinterpretar, pero es tan importante ser instruido en esto, ¿no? Porque también hemos conocido ejemplos en los que dijeron, cuando alguien les habló de la finanza, vinieron y reclamaron a sus pastores, ¿no? Una persona conocida nuestra le dijo, ¿cómo nunca jamás nos dijiste que nosotros somos parte del avance del Evangelio, no solamente de sostener el edificio? Porque en realidad a veces la gente piensa, no, la plata se la lleva el pastor, no, la plata es para pagar la luz, el alquiler, la plata es para esto. Y en realidad no tiene que ver con eso, tiene que ver con algo más trascendental, tiene que ver con el avance del Evangelio, tiene que ver con que yo entiendo de que mi generosidad no es solamente darle dinero a una iglesia local, sino es brindarle de mi tiempo a Dios, diciéndole, Dios, vos sos parte de mis finanzas. Diciendo, en realidad, el 10% es con lo que colaboro, pero el 100% es tuyo. Entonces la administración de mi dinero ya cambia, porque entonces ya no pienso de que, bueno, total, ya di el diezmo, ya di esto y hago con mi dinero lo que quiero. No, porque entonces yo me doy cuenta que en realidad soy administrador de ese dinero que no me pertenece, que es de Dios. Y cuando uno administra algo que no es suyo, lo cuida al 100%. No hace mal. Si a mí me dicen, tenés que administrar esto, yo no lo voy a estar malgastando o arruinando. ¿Por qué? Porque no es mío, después lo tengo que dar, lo tengo que devolver. Entonces es importante entender que cuando yo entiendo que en realidad todo lo que yo tengo no es mío, es de Dios, yo participo con una parte de lo que tengo, es otra cuestión, ¿no? Y si vemos, hay un montón de escrituras que nos hablan de esto. Bueno, Pablo, hablando a los Gálatas, ¿no? En Gálatas 6:6 dice lo mismo, ¿no? Los que reciben la enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, comprendiendo de que todas las cosas buenas son de ellos, ¿no? Entendiendo de esto del honrar, ¿no? Y que va mucho más allá de lo financiero, es honrar esa palabra que recibo, es ser agradecido por el espacio de nutrición que tengo a nivel espiritual y que es lo que en realidad es el equilibrio de toda mi vida. Porque si yo necesito equilibrio financiero, si yo necesito equilibrio moral, equilibrio emocional, equilibrio familiar, de relaciones, si tengo hijos con mis hijos, si tengo esposo con mi esposo, a cualquier área de mi vida que yo necesite tener equilibrio, siempre va a estar sustentado por la vida de Cristo. Y cuando yo conozco esta verdad de Cristo y no aporto para que esa verdad siga siendo conocida, entonces estoy no valorando eso que Dios me está dando. Entonces, es tan importante, ¿no? Esto del poder, aunque a veces como que tratamos de esquivar, ¿no? El tema,
es tan importante poder saberlo, es tan importante poder exponerlo. ¿Para qué? Para que después, a partir de ahora, no es que van a hacer lo que nosotros le decimos, lo que no le decimos, que si doy, que si no doy. No, no. Ustedes van a tener plena conciencia de lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Y eso tiene que ser. Porque hoy Dios nos trajo para acá, pero mañana Dios nos lleva a otro lado, o nos lleva a su presencia, y ustedes pueden seguir colaborando con el Evangelio. Y no lo hacen simplemente porque una persona les está diciendo. Ustedes pueden seguir colaborando con el avance de la vida de Cristo en este lugar donde Dios los puso, porque comprenden de qué se trata el administrar fielmente todo lo que somos, no solo las finanzas, ¿no? Exactamente. Y esto creo que todo esto para Dios no es olvidado nunca, ¿no? Porque es como cuando uno tiene acciones en una empresa. Porque el día de mañana, cuando nos encontremos con Dios, Dios va a saber qué es lo que hicimos con nuestra administración. Y qué mejor que mi vida también tenga un porcentaje en las acciones del reino. Sí. Porque ¿a quién no le gustaría tener acciones en Coca-Cola? ¿A quién no le gustaría tener acciones en Amazon? Bueno, tienen posibilidad de tener acciones en algo mucho más importante que esas cosas, a través de la participación del reino. Ese tiene que ser nuestro pensamiento. Por eso, respondiendo entonces y terminando este tema, ¿de quién es la responsabilidad del sostener una congregación? De todos. De todos. De todos los que usufructamos de este beneficio, de todos los que somos edificados por esto. Después lean todo el capítulo, sigue hablando. Pablo termina diciendo, por lo cual yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no vaya a ser cosa que sea descalificado. Sigue hablando diciendo, de todos me hice para ganar. Es decir, Pablo renunciando a todo por tal de ganar el Evangelio, por tal de avanzar. ¿Por qué? Porque Pablo seguía siendo enriquecido. El problema era el otro. A ver, nosotros vamos a seguir enseñando a todos los que vengan, por más que nosotros necesitemos algo y no nos den, no importa, porque nosotros seguimos dando. El problema es el otro que lo da, no nosotros. Entonces, acá si ustedes leen todo el capítulo, dice, cuando estuve con los gentiles, bueno, es decir, se hacía a todo. Cuando estaba con los que seguía la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de no estar bajo esa ley, me sujetaba a ello para poder llevar a Cristo. Cuando estaba con los gentiles, versículo 21, quien no sigue la ley de la judía, yo también vivía independiente de esa ley para poder llevar a Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos. ¿Por qué? Porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, y ahí vemos justamente este corazón de Pablo. Hago todo, dice, versículo 23, hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero una sola persona lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas que entrenan con disciplina lo hacen para ganar un premio que se desvanece, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Versículo 26. Por lo tanto, yo corro por lo tanto, corro con propósito, no doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarle a otro, yo mismo pueda quedar descalificado. Tremendo este capítulo, tremendo. Hasta acá leemos entonces Finanzas número 3, parte 2.